Buenas tardes, ¿me ven? Quiero saber si todas las personas me ven y me escuchan. Chat, ya, ok. Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, ayer, el día martes, también realizamos el primer capítulo, la primera parte de este ciclo, que son 3 charlas principalmente, o talleres, que la idea es también que se produzca una interacción. El tema es que, por honor al tiempo, también nosotros tenemos que, en una presentación, tratar de poner la mayor cantidad de información, y a veces se quedan algunas cosas fuera, pero también es importante que si tienen alguna duda las vayan anotando. Incluso yo tampoco tengo problemas si interrumpen en la presentación, porque la idea es, a veces se quedan las cosas y después se olvidan, entonces la idea es como ir aclarando las dudas. Bueno. Bueno, primero, la forma de la distribución del peso. Dentro de la estructura del árbol, que estos seres, como les comentaba, que son tan majestuosos y tan importantes dentro de la red del árbol urbano, y también adscritos, también dentro de la infraestructura verde que le llaman, pero también pertenecen a la trama urbana, porque los árboles son administrados por el municipio y pertenecen a una trama que va más allá de bien y servicio ambiental, o bien de uso público, como se llama, porque es un ser vivo. Entonces eso es importante. El árbol es importante destacar que los árboles se adaptan a diferentes tipos de condiciones del ambiente. Principalmente, por ejemplo, distribuyen el peso a través de sus ramajes, distribuyen el peso a través de su follaje, de su copa. Por lo tanto, los árboles tienen esa particularidad, logran adaptarse a situaciones difíciles, sobre todo en el ambiente urbano. Por ejemplo, esta distribución del peso tratan de poner el eje de la simetría, tratan de voltear la copa hacia atrás para aminorar el peso que tienen hacia la derecha. Entonces el árbol es una capacidad de adaptabilidad. Hay otros casos mucho más pronunciados, por ejemplo, árboles que crecen horizontal y posteriormente se comienzan a inclinar. En ese caso, el árbol sufre, se estresa, pero logra sobrevivir, porque de alguna forma la naturaleza siempre va a tender a la vida, de una u otra forma. Entonces eso es súper importante también mencionarlo. Bueno, la anatomía del árbol. Como yo les comentaba, y eso es súper importante, hay cosas que son bien al hueso, que son bien rigurosos, hay mucha rigurosidad, hay muchos términos, muchas cosas que son difíciles incluso hasta de explicar y entender. Pero yo me voy a basar de manera general en la anatomía del árbol en base a la forma de crecimiento de manera básica, y posteriormente también la anatomía en cuanto al crecimiento, la estructura y la arquitectura del árbol, que es súper importante para el tema de la planificación. Tenemos que tener en cuenta, como yo les comentaba la vez anterior, que es un antes y un después de respecto del árbol urbano que uno hereda o que recibe a través de los 30, 40, 50, incluso 100 años en algunas ciudades, y los árboles que posteriormente se están plantando de manera más planificada y más armoniosa con el espacio, porque nosotros tenemos las problemáticas, lo asimile de esa manera, porque no es persona que diseñó el espacio, ya sea una villa, ya sea una plaza, ya sea una red vial, o también las personas, por ejemplo, que sabiendo y teniendo el conocimiento de poder hacer algo, no lo hicieron tampoco. En estos casos me refiero netamente a las personas que reciben las áreas verdes en las ciudades, porque ellos tienen la facultad de poder decir, ¿sabes qué? Esto no me parece lo que tú estás haciendo, y la verdad que yo quiero que tú cambies esta especie, porque el problema me lo está generando a los vecinos, y los vecinos me van a llamar a mí, y lamentablemente el árbol va a tener que traerse, porque dinero para trasladar un árbol, el trasladar un árbol es muy caro. El municipio no tiene los recursos para hacer eso. Entonces, lamentablemente, la única alternativa ante una problemática grande, como por ejemplo cuando una raíz se enreda en una tubería de agua, un desagüe, o incluso en cañerías de gas, la única alternativa para nosotros posible es liquidar el árbol. No existe otra forma. Y eso no puede ser, pues. Nosotros no podemos estar de repente atendiendo a las personas, y la única alternativa que poder ofrecerles es cortar el árbol. Eso yo creo que es impensado. Yo creo que cada vez se va a ir haciendo en menor medida, y esperemos que llegue a cero, o sea, ya no se saquen más árboles en la ciudad, y si los árboles están con algún tipo de riesgo, ayudarlos a que no caigan. Por ejemplo, lo que se hace en Japón, es que tienen otra visión del árbol.
Y eso es importante también mencionarlo, porque hay personas que creen que los árboles... Hay personas que creen que los árboles son como igual porque son bien de uso público, pueden, no sé, quebrarlos, chocarlos con los vehículos, de todo. Bueno, acá nosotros podemos observar que en esta pequeña gráfica se puede observar que existen varias partes principales del árbol, principalmente dos, que son la parte aérea y la parte subterránea. La parte subterránea se compone por una raíz, por un sistema radicular en realidad, que son varios tipos de raíces. Son raíces primarias de crecimiento vertical y raíces laterales o secundarias que son de crecimiento lateral. Nosotros podemos ver en este momento el árbol que tiene un montón de ramillas, ramas, ramillas, ramones en algunos casos, y el ápice, que es la parte más alta del árbol, que es la parte de crecimiento. Hay distintos tipos de copas, como les mencionaba la vez pasada, por lo tanto hay distintos tipos de crecimiento y distintos tipos de arquitectura de los árboles, porque por ejemplo hay árboles que tienen una dominancia de un solo ápice. En ese caso podríamos mencionar el liquidámbar. El liquidámbar es un árbol de crecimiento de dominancia apical, la cual el ápice del árbol le genera todo el crecimiento y guía su arquitectura final. Si yo intervengo el ápice de un árbol que tenga crecimiento o dominancia apical, lamentablemente yo voy a deformar el árbol. La arquitectura del árbol se va a deformar, el árbol va a comenzar a activar las yemas laterales, posteriormente el árbol va a empezar a crecer, a ensancharse, y al final va a transformarse en otro árbol. No va a ser la misma arquitectura, por ejemplo, en el caso del liquidámbar específico. Crecimiento apical también, o dominancia apical también tienen los pinos, por ejemplo. Ustedes se dan cuenta que es la forma como de pirámide, o de triángulo, algunos le llaman. Un crecimiento de ese tipo, la arquitectura de ese tipo, pero si yo intervengo el árbol, modifico esa arquitectura. Eso es importante, porque hay personas que mantienen los árboles pensando que pueden ser, no sé, bonsai, algunos parecen como un koya. Yo he visto en las calles quillayes que son árboles que tienen 30 metros y los tienen en 2 metros máximo y ahí los mantienen toda su vida y el árbol vive estresado, vive mal. Bueno, dentro de la anatomía del árbol es importante mencionar que se componen de células vegetales, con un tejido vegetal, con un órgano. Por ejemplo, en este caso podríamos decir la hoja es un órgano, también por ejemplo el cuello del árbol es un órgano, y es importantísimo ese órgano en el cuello del árbol cuando yo intervengo o hago algún tipo de intervención como podas, por ejemplo. Entonces eso es importante saber que el árbol tiene un órgano en el cuello, ahí más adelante se lo voy a mencionar y se lo voy a indicar cuál es. Y ese órgano, si yo cuando hago una poda al ras del tronco, yo le elimino ese cuello, por lo tanto el árbol no tiene ese órgano para poder estirar esas células que tiene en ese momento y poder cerrar la herida. Y por supuesto, importante para poder considerar el manejo de ese árbol. En este caso, por ejemplo, acá en la foto que está acá, en la imagen de abajo, se puede apreciar que hay un árbol ahí. Podría decirse que es un árbol, cualquier especie, de un crecimiento que tiene un sistema radicular bastante horizontal. Bueno, este crecimiento es parecido al que tiene el liquidámbar. Entonces, yo me voy a enfocar en varios árboles, pero el liquidámbar es una de las principales especies presentes en la ciudad y una de las principales especies que está provocando problemáticas en la ciudad. Por lo tanto, es una especie que es importante abordarla desde el punto de vista de tratar de mejorar la situación que existe actualmente, porque tenemos, no solamente con las raíces, sino que también con el tendido eléctrico, porque hay gente que planta liquidámbar debajo del tendido eléctrico y podríamos decir que en estado natural el liquidámbar puede alcanzar fácilmente los 40 metros en los bosques allá en Estados Unidos. Por lo tanto, es importante conocer la especie, como les menciono, ver cómo se comporta y tener en cuenta cualquier tipo de intervención que yo le haga va a generar una problemática, cualquiera sea. Bueno, eso. Lo siguiente quería mencionar también. Ya, aquí está. Bueno, dentro de la anatomía del árbol tenemos una rama, en este caso, para explicar un poco Tiene diferentes tipos de crecimiento y hay unos órganos que son, donde el órgano que se llama yema, que no sé si se han visto unos porotitos en las puntas del árbol, acá en las imágenes de acá se pueden apreciar. Hay distintos tipos de yemas. La más importante es la yema de dominancia apical o de crecimiento apical, que es la que se crece en las puntitas. En la foto A tenemos un coigüe. Este árbol es un coigüe, la A. Y este coigüe se nota en las yemas apicales y son de crecimiento primario. Presentan, son muy
ponen a las demás, pero si yo la intervengo, activo las que están al lado. En la imagen B, se puede observar que hay las yemas son más pequeñitas, pero en algunos sectores hay algunas yemitas que están entre medio de los cuellos. Bueno, aquí en la imagen C se ve un poquito mejor. Ahí hay una yema lateral. No sé si la pueden, con el mouse lo estoy tratando de apuntar. No sé qué árbol es, te parece, no lo identifico, pero bueno. Y acá en la otra foto, que sería la D, que no la puse, también hay hay unos pelitos acá, que también son unos órganos que tiene el árbol, la ramilla. No sé si lo logran apreciar ahí. Bueno, por eso es importante saber la anatomía para saber qué tipo de intervención yo puedo hacer al árbol. Acuérdense siempre que el árbol se interviene siempre y cuando la intervención no sea perjudicial, o sea, yo no puedo intervenir algo para dejarlo peor de lo que estaba. Se supone que si yo tengo que intervenir un árbol va a ser algo menor, o sea, como yo le llamo corte de pelo, un corte de pelito pequeño que no más allá de ramas superiores a 5 centímetros, máximo 5 centímetros, ya de ahí arriba ya daño mucho mayor. Por lo que tengo que tener en cuenta es para poder comenzar a hacer las intervenciones que igual tienen que hacerse en algunos casos, por ejemplo, cuando los árboles son pequeños, las podas de formación, para yo darle la forma al árbol, el crecimiento que va a tener en el futuro. El árbol es importante también mencionar que los árboles, de acuerdo al clima que se genera en la ciudad, al clima hostil me refiero, a todas las adversidades que tiene la ciudad, el árbol es capaz de adaptarse a ese ambiente. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de un montón de mecanismos principalmente en su crecimiento. Hay ciertas partes, por ejemplo, en este corte transversal de un tronco, se puede observar la médula, que la médula es la que le da el crecimiento al árbol, la más antigua, porque el árbol crece de adentro hacia afuera, por lo tanto la médula del crecimiento hacia arriba es lo que le da el crecimiento vertical. ¿Ya? Tenemos los anillos de crecimiento que, si ustedes pueden observar, ahí hay dos, uno muy claro y uno oscuro, y eso también le da la estacionalidad, el periodo de las estaciones. Esos son los anillos, principalmente indican un año tras otro. Hay periodos de más largo, otros periodos de más lento, hay sequías, pueden indicar incendios, pueden indicar un montón de cosas. Incluso pueden indicar cantidad de carbono en ciertos periodos también. El duramen. Bueno, el duramen en la parte más oscura, nosotros vemos este perfil de este tronco. Me parece que este árbol es un avellano, si no me equivoco. Lo más oscuro, que es lo más coloradito, es el duramen. Podríamos decir que es la madera muerta. Es la madera muerta del árbol. La parte más clara se llama albura, que es son células vivas que están creciendo hacia afuera. Hay que hacer una distinción en cuanto a los tipos de crecimiento de los árboles. Los árboles tienen distintos tipos de crecimiento. Hay células que logran que el árbol crezca hacia arriba, de manera vertical. Hay otras células, que son las células secundarias, o que son meristemas en realidad, son células que nunca envejecen, que son células que en realidad solo aportan crecimiento, transportan en materiales también. Y es importante mencionarlas porque si yo ataco o altero cualquier de estas células, yo puedo generar la muerte del árbol. Por ejemplo, el cambium. Y lamentablemente en el cambium muchas veces se hacen los cortes, las podas que se hacen de pasto, y con la máquina orilladora pasan a llevar las partes de abajo, le vuelan la corteza, rompen el cambium, y lamentablemente el árbol inmediatamente comienza con un proceso de pudrición que puede tardar unos pocos años, 10 años quizá, o 5 años, dependiendo de la edad del árbol y la vigorosidad que pueda tener. Y posteriormente de eso, el árbol comienza a caer. Puede caer o puede morir y caer después. Bueno, aquí tenemos otra imagen importante acá arriba. Nosotros podemos observar que esta rama tiene diferentes tipos de ramillas alrededor, pero si yo le intervengo a la rama acá en este sector, no sé si logran ver el mouse, esta parte, yo le vuelo la yema apical, por lo tanto yo genero una estimulación y el árbol comienza a tirar ramas por todas partes. En estos casos, generalmente se da una situación que se llama crecimiento adventicio, que son unos brotes, o algunas personas le llaman moño. Cuando, por ejemplo, tenemos la imagen acá abajo, en la parte izquierda abajo, ahí tenemos los moños. Este es una respuesta que da el árbol ante una situación en particular donde el árbol se ve atacado. El árbol se estresa muy fácilmente por todo lo que hemos conversado, en realidad, no solamente por las podas.
¿Por qué tiene mala nutrición? ¿Por qué tiene baja, poco riesgo? Tiene, bueno, un montón de adversidades en la ciudad que la nombramos esta semana, pero son situaciones en particular que el clima de la ciudad le genera, más las intervenciones que le hacen los municipios, la empresa eléctrica, los vecinos. Y lamentablemente este árbol se estresa y genera una copa modificada, o sea, genera una nueva copa. Olvídense cuando el árbol, por ejemplo, es mutilado, o sea, que al puro tronco, no sé si lo han visto. Y esa es una alteración que tiene el árbol. Por lo tanto, la copa nueva que está generando es una copa totalmente inestable, que no tiene, porque el árbol ocupa toda su energía para poder tirar estas ramas. Estos brotes adventicios que les menciono, el árbol para poder hacerlo necesita mucha energía, lo poco y nada que queda de energía. Hay algunos matones que incluso podan cuando el árbol que es caduco, de hoja caduca, todavía tiene hoja en verano y yo he visto poda. Entonces eso es un daño terrible e irreparable al árbol. Acá tenemos una imagen de un quillay. Este quillay tiene una bifurcación y nosotros podemos ver en el esquema la bifurcación de esta forma. Esta parte que es negra comienza a realizar un proceso de pudrición, que nosotros la podemos ver en este caso, en esta, no recuerdo cómo se llama, orquídea, este tipo de bifurcación. Y lamentablemente este árbol, esta inestabilidad que se genera en este sector y el proceso de pudrición y el peso de que el mismo crecimiento del árbol puede generar una caída. Es muy fácil que esa rama se pueda quebrar ante un viento fuerte. Entonces, ¿cuál era la alternativa para eso? Anticiparse a ese crecimiento y poder haber cortado esa rama en el proceso cuando el árbol, yo le comentaba que el proceso de crecimiento rápido, que el proceso estaba adolescente del árbol, que principalmente entre los 5 y los 20 años, ahí en esa etapa del crecimiento del árbol yo tendría que haberlo intervenido y haber evitado que esa rama creciera. Ahora ya no es posible, porque si yo hago ese corte va a generar una pudrición inmediatamente. Lamentablemente, pues lo digo porque a veces uno se da cuenta tarde, entonces eso no puede pasar. Bueno, en la imagen que le mostraba adelante, yo quiero la volví a poner para que ustedes se den cuenta. Primero quiero que se den cuenta de que aquí hay una forcípula que está midiendo el diámetro del árbol. Aquí el diámetro me indica que son como cerca de 45, si no me equivoco, centímetros. Miren el espacio del veredón y miren el sistema radicular. El sistema radicular que presenta es parecido al de arriba, no sé si pueden apreciarlo. Y posteriormente acá al lado derecho tenemos un freno que no encontró nada mejor que poder estirar su raíz y formar su sistema radicular hacia los lados, porque el único espacio que tenía para captar agua. Entonces, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que el árbol necesita captar el agua, porque si el árbol tiene raíces superficiales para poder captar la mayor cantidad de agua desde la lluvia. Acuérdense que los árboles tienen un origen y en el lugar donde ellos habitan de manera natural, por ejemplo, el freno en Europa, o hay frenos norteamericanos también. Esos árboles en esos espacios, la mayor cantidad del agua que ellos reciben es de la lluvia, por lo tanto siempre sus raíces van a ser de crecimiento superficial. Hay otro, por ejemplo, el tamarugo. El caso contrario del liquidámbar, porque el tamarugo tiene que penetrar una costra en algunos casos hay de 3, 4, 5 metros de sal en el norte, y después tiene que llegar a las napas subterráneas, por lo tanto su raíz tiene que ser gigantesca hacia abajo. No saca nada con tener raíces superficiales, su manera natural o su hábito de crecimiento es un espacio totalmente con poca cantidad de agua, o sea, dispone de muy poca agua, por lo tanto él tiene que buscar agua hacia abajo, y entonces de manera natural o su hábito de crecimiento va a ser hacia abajo. En cambio, el liquidámbar, donde él vive, tiene muchas lluvias, llueve en 1300, 1400 milímetros, el liquidámbar vive en los montes Apalache, ahí están de manera natural, y ahí llueve 1400 milímetros al año. Nosotros lo plantamos en un espacio acá en Chile, por ejemplo, en la zona central, donde llueven con suerte 200 milímetros, 300 milímetros, entonces partamos de eso, tenemos que entender el origen. Por eso que a veces muchas personas están recomendando plantar árboles nativos porque se adaptan mucho mejor que estos árboles de la ciudad. ¿Por qué? Porque son árboles de este clima. Entonces eso es súper importante. Bueno, y la última foto que está acá al rincón, se nota que en la corteza del árbol se está sobreponiendo a la vereda. Esas son adaptaciones, pues. El árbol, lamentablemente son malas adaptaciones porque el árbol tiene que luchar para poder sobrevivir. ¿Y qué es lo que está haciendo el árbol? El árbol está buscando el agua dentro del pasto de la casa.
O sea, este árbol para poder sacar el agua del pasto, porque el caballero riega el pasto, pero no el árbol, podríamos hacerle muchas críticas a la persona, no sé la realidad del vecino ahí, pero sí sé que él riega su pasto, pero no riega el árbol. Entonces, en el camino para poder buscar el agua del pasto, ¿qué hizo el árbol? Rompió la vereda, la levantó, porque por ahí tiene que buscar la raíz hacia... Incluso yo he visto árboles que cruzan la casa completa y se van a tomar agua al patio de atrás. Eso yo lo he visto, más de 12 metros hacia adentro. Bueno, y esto es lo que pasa, pues lo que le comentaba el martes. Bueno, estos árboles ahí son arcenegundo, es un árbol muy común en la ciudad. Así aventurándome yo diría que esta ciudad tiene sobre 2000 árboles de esta especie. Y lamentablemente es un árbol que se pudre con mucha facilidad, no es resistente a las podas, no es resistente a ningún tipo de intervención, pero lamentablemente esto no es poda. Aquí podemos observar que en la foto de la mano izquierda, este acernegundo tiene un problema gigante, o sea, está hueco el árbol. Solo le queda algo de espacio para poder transportar los azúcares, para poder transportar la energía, la materia, pero lamentablemente tiene una pudrición central. O sea, este árbol está absolutamente condenado a muerte, no tiene ningún tipo de salvación. Miren, lamentablemente también se ve muy paisajísticamente, lamentablemente está muy feo, o sea, asqueroso el árbol. Y es lamentable porque este árbol debería estar prestando un servicio o debería estar de otra forma en la ciudad, y eso no se está dando. Aquí tenemos otro árbol que también es la misma especie. El árbol trata de tirar brotes adventicios por todas partes, en una forma desesperada de poder vivir. Porque alguien lo vino a cortar, lo desmochó y lo dejó sin hojas. Entonces a veces a la gente se le olvida que a través de la hoja el árbol come. Entonces, si no tiene hojas para comer, entonces el árbol trata de tirar de manera rápida, como les decía, ocupando la mayor cantidad de energía, lo poco que le queda, para poder tratar de tirar unas pocas hojitas para poder comer. Entonces eso es importante. Y este otro árbol no sé qué quisieron hacer ahí. La misma especie. No sé cómo ese corte, no sé por qué lo hicieron, estas ramas. Al final, el árbol está modificado, o sea, esto ya no tiene forma de árbol, tiene forma de otra cosa. Y por supuesto, que la foto de la mano izquierda tiene una nueva copa, se le genera una nueva copa. Este árbol no tiene más de 60 centímetros de alto en la parte más gruesa, y estas ramas deben tener unos 2 metros de alto. Entonces, ese es el problema. El problema es que nosotros estamos generando una problemática donde el árbol pasa de ser una parte para los vecinos y para la ciudad, lamentablemente pasa a ser un problema, con riesgo de caída, con peligro latente, y además también paisajísticamente se ve feo. O sea, a nadie le gustaría tener un árbol de esta calidad afuera de su casa, y el culpable no es el árbol. Entonces eso también es importante decirlo. Las malas intervenciones, por supuesto, que generan una problemática. En este caso yo quería destacar este punto del mioporo. Este es un Myoporum laeatum, un mioporo bastante común en las ciudades. Este árbol era originario de Nueva Zelanda. Este árbol genera una mielecilla que le llaman, pero es una savia elaborada que es como un azúcar, que lamentablemente el árbol en este momento el árbol está moribundo, pero el árbol lo hace de una manera de defensa. Ante las reiteradas intervenciones que se le hacen, este árbol genera esta mielecilla, genera esta pudrición, y posteriormente llegan los hongos inmediatamente a comerse esa azúcar, a parasitar de alguna manera algunos insectos, larvas, un montón de, de bichitos, y lamentablemente estas heridas jamás van a lograr sanar, nunca, por la dimensión de la herida. Y lo que quería destacar de esta imagen es que este árbol, esta especie, genera estos hongos que son atrae estos hongos, la fumagina, una negra, no sé si la han visto en la hoja de los cítricos principalmente, y estos se están expandiendo hacia los árboles nativos. Ese es el tema. Porque un árbol que tiene herida, por ejemplo, visto desde cualquier punto de vista, es un árbol enfermo. Y un árbol enfermo en la ciudad es un peligro, como les comentaba. O sea, es un riesgo de caída inminente, y lamentablemente eso es una problemática. Y lo digo con mucho respeto, o sea, la problemática es para nosotros. Más allá de que lamentablemente puede haber un accidente mayor con una persona o un bien, o cualquier bien material, pero lamentablemente se genera una problemática, y esta problemática se multiplica. No solamente son muchos árboles que tiene la ciudad. Esta ciudad tiene sobre 50.000 árboles. Por lo tanto, en ese sentido son 50.000 problemas. Y eso no debe ser así, pueden ser 50.000
beneficios, 50.000 personas que abracen a los árboles, 50.000 beneficios, no sé, es mucho. Un árbol puede prestar cerca de 20 o más bienes y servicios ambientales, por lo tanto multipliquemos todos los beneficios que uno puede dar. Y soy convencido en realidad de que hay varios problemas asociados ahí que son el origen de esto, principalmente que nosotros no tenemos un plan de gestión del árbol urbano, no existe. Yo no sé si alguna ciudad en Chile la tendrá, yo creo que no. Y eso es un trabajo que está pendiente. Nosotros en este momento estamos pensando en poder realizar primero el censo, para que el censo a nosotros nos entregue un diagnóstico, como les comentaba el martes, pero también para nosotros tener la fotografía, el diagnóstico, pero también nosotros para poder con ese diagnóstico poder hacer la planificación de lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir matando los árboles que ya están muriendo, pero sí nosotros podemos hacer las cosas bien de aquí para adelante. Todo lo que se plante de aquí para adelante tiene que ser planificado. Nosotros en este momento estamos entregando árboles a los vecinos, pero de la siguiente forma. El vecino manda un correo, se le responde el correo, se le pregunta dónde lo va a plantar, nosotros ubicamos la coordenada si es que el vecino no sabe, en algunos casos hay que hacer visita de terreno, posteriormente se le exige al vecino que haga la holladura, nosotros vamos a revisarla, le pasamos los árboles, los plantas y los vamos a revisar. La idea es que por ejemplo, ni un quillay quede debajo del tendido eléctrico, que por ejemplo, ni una palmera se plante debajo del tendido eléctrico, o por ejemplo que no se plante un jacarandá en un espacio de 30 centímetros. Entonces eso es lo que buscamos. Bueno, aquí yo les comentaba el tema de que la máquina orilladora, que cuando cortan el pasto genera un daño, yo creo que irreparable, aunque el árbol sea pequeño, porque el árbol crece con esa situación y el árbol posteriormente muere. Yo dentro del censo, cuando partió el censo en enero de este año, nosotros nos dimos cuenta inmediatamente que había muchos árboles que ya estaban intervenidos. O sea, por lo menos la mitad de los árboles que nosotros catastramos tenían intervención abajo en la parte del cuello del árbol. Y eso es malo, muy malo. Tenemos este tipo de intervención donde el árbol ya no hay nada que hacer. Ahí tenemos ese arbolito que tiene un corte bastante grande, por lo menos unos 15 centímetros de diámetro. Eso es muy malo. Lo que les comentaba del mioporo, el mioporo está en un proceso de pudrición lamentable, y tenemos un liquidámbar acá en este caso, que es un liquidámbar que parece un colla, o sea, fíjense la raíz del liquidámbar, lo que siempre les comento. Ahora, lo único que hizo bien esta persona acá, bueno, este árbol está en su casa, este árbol no está en la calle, esta persona no tiene cerco, esas casas que no tienen cerco, y se preocupó de hacerle podríamos decir que es como una especie de alcorque, pero no sé qué es lo que es. Pero el diámetro es el adecuado para que no le dañen abajo, pero lamentablemente esta persona le cortó el ápice y miren la forma que tomó. Ahora, ellos los cortan todos los años, lo mantienen redondito, pero el árbol se deformó, porque este es un árbol de crecimiento de dominancia apical. Y abajo se notan las raíces superficiales también. ¿Dónde está tomando agua el árbol? En el pasto. Entonces, ese es el común de este árbol. Y lo digo, y perdonen que me refiera tanto a este árbol, a esta especie, pero es una especie que en 2.000 árboles tenemos 940 individuos. Tenemos 2.000 árboles medidos y 940 eh, liquidámbar. Entonces, 940 problemas que vamos a tener en el futuro. Entonces, igual yo creo que deberíamos también tener una alternativa para poder darle solución a esos errores que se cometieron. En este caso fue la empresa constructora, las villas se entregaron con este árbol. Mucha gente cuando no tenía este árbol lo quiso, yo también quiero. Yo estuve haciendo una mini investigación acá abajo con los vecinos, pues estaba preguntándole a los vecinos, ¿quién plantó este árbol? Y me he dado cuenta que no necesariamente fue el municipio. No, con esto no quiero evadir responsabilidad. Soy un convencido también de que esto es una problemática que tiene que estar en la mesa. Y cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Aquí en estas tres intervenciones, por supuesto que son malas, podemos observar acá en la mano izquierda un quillay que alguien lo plantó, pareciera como que fuera una maleza que está saliendo por entre medio de la vereda. Pero no, pues, alguien lo plantó ahí en 30 centímetros, eso tiene 30 centímetros para que ustedes sepan. El quillay generalmente tiene 80 lo máximo, cuando tienes 60, 100 años. Pero yo he visto quillayes de más de 1 metro de diámetro, miren el espacio, 30 centímetros, o sea, mire cómo está levantando la vereda. Y estoy seguro que el vecino que vive acá adentro, porque es un patio grande,
tiene plantita y riega, pues entonces el árbol va a buscar agüita adentro y en el camino pasa a llevar la vereda. Acá hay una intervención que hicieron los vecinos y posteriormente el municipio fue y le echó pinturita, esa pinturita que tanto, que ahora se ve harto y que la gente cree que con eso la hace todas, como que es la solución mágica para todos estos problemas de los árboles. Ese es un fungicida y el fungicida dura por lo menos 1 o 2 meses. Si es el de mejor calidad, puede que dure 2 meses, pero ese árbol no va a cerrar jamás esa herida, por lo tanto esa es una plata perdida. Esto es una amelia, es un árbol que vive en el Tíbet. Miren lo que está haciendo acá en Chile. Es precioso, la amelia es un árbol súper super lindo, o sea, pero no así. Yo para tener este árbol en mi casa prefiero no tener, de verdad que no. Ahora, en la mano derecha se ve una intervención, entre comillas, un poco mejorada, pero también quiero destacar que si bien se trató de dejar la copa a este plátano, se trató de dejar en las mejores condiciones, o sea, lo mejor que se pudo. Hubo un cuidado de poder hacerle quita a los cables, de poder dejarle hojitas, pero lamentablemente la crítica mía en este caso no va directamente a Chilquinta, sino que va directamente a que este árbol no debería, por ningún motivo debiese haber estado plantado ahí. Yo aquí no nombro al municipio, porque este árbol de acá lo plantó un vecino, esta intervención la hizo, la del medio, la hizo los vecinos, esta otra intervención la hizo Chilquinta, pero aquí los encargados de poder velar que todo esto esté en regla es el municipio. Entonces, transversal a todos estos problemas, el municipio es como el hito, porque el administrador de este bien de uso público que son los árboles. Entonces, ahí hay un tema también. Y ese tema, como yo les digo, es el tema que nosotros debemos poner en la mesa, es nuestro deber poner en la mesa, si queremos que esto cambie, porque si no, vamos a estar siempre haciendo parches, y siempre vamos a estar en las redes sociales, en todo ámbito, en todos los lugares donde nosotros vamos y siempre realmente aparece, hoy el municipio no sé de dónde, mire lo que hizo, hoy el municipio no sé de dónde lo que hizo. Entonces vamos a estar siempre dándonos vueltas lo mismo. Es hora de que nosotros hagamos un trabajo participativo, un trabajo colaborativo con todos los vecinos, que logremos juntarnos por separado quizá, y en una oportunidad quizá todos los vecinos que puedan poner sus diferentes miradas respecto del árbol. Y nosotros, mediante eso, la parte técnica, incluso la parte política, que es súper importante, poder construir un plan de gestión integrado de árbol urbano. Crear un departamento del árbol y áreas verdes. Árbol y áreas verdes. Ese va a ser un departamento, donde el árbol sea prioridad, porque yo creo que esa es la única solución. Y posteriormente, la planificación que se haga de todas las plantaciones, las arborizaciones, debe ser planificada. ¿En qué sentido? Lo primero que yo tengo que hacer para poder hacer una arborización, yo necesito saber las restricciones que tiene la ciudad. En este caso tengo varias, pero puedo nombrarle 5 que son las más importantes. El ancho del veredón o del espacio, la superficie donde yo voy a plantar. También tengo que tener en cuenta el tendido eléctrico. Tengo que tener en cuenta las líneas de alcantarillado, las líneas de red de agua potable, las líneas de gas. Por lo tanto, eso es lo que el ambiente me restringe para poder hacer una intervención, pero cuando yo llego ahí a poner un árbol, yo tengo que ver qué árbol voy a poner. Si yo tengo que, si no tengo restricciones, yo tampoco puedo llegar y poner cualquier árbol tampoco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no puedo plantar un plátano si produce alergia, o por ejemplo otra especie que no sé, por ejemplo los álamos. Los álamos tienen muchos problemas actualmente porque el álamo es un árbol que genera una mielecilla, igual que el mioporo, y esa mielecilla se cae a la calle, a la vereda, sucia, la gente se le pega las zapatillas, los zapatos. Entonces esa especie, quizá a lo mejor por un espacio más natural, quizá en el campo, para el tema de los cortavientos, quizás sea mejor, pero para la ciudad no. Nosotros aquí en Villa Alemana tenemos mucho álamo, mucho plátano, mucho álamo, mucho acennegundo, mucha roviña, esos son los 4, y bueno, y el liquidambar que yo creo que ya debe estar punteando ya este, las posiciones más cimeras arriba, porque realmente yo creo que es un crecimiento exponencial del liquidambar en todas las ciudades de Chile, porque el árbol de verdad es muy lindo, pero lamentablemente es un árbol que tiene hasta su arquitectura es muy compleja, es muy difícil de poder atender, sobre todo cuando tenemos gente que los planta y piensa que la hizo de oro y lamentablemente no tuvo en consideración en la arquitectura de ese árbol, porque lo que yo recalco ese punto, porque
eso es lo que me determina. En realidad yo voy a plantar un árbol en un espacio y el espacio tiene que cumplir ciertas condiciones, pero también el árbol que va a ir en ese espacio también tiene que cumplir ciertas condiciones. Hay varias técnicas para poder elegir bien un árbol. El otro día estuve revisando un documento de una tesista, que no recuerdo su nombre, y que ella da una metodología para poder elegir la especie. Lo que a mí me determina la elección de la especie, principalmente el espacio, pero no solo el espacio, sino que el objetivo en el cual yo voy a hacer una intervención. Por ejemplo, por decir algo súper... Por ejemplo, nosotros tenemos una línea del tren acá, el metro tren, y nosotros tenemos muchas casas que están al lado a la orilla del tren. Entonces a alguien se le ocurre, ¿sabes qué? Mira, yo quiero plantar una cortina cortaviento y no sé cuáles especies puedo plantar. Y por ahí alguien le dice, no, planta álamo, no, el álamo ocupa mucha agua, la verdad que el álamo no, además, aparte que genera esa melecilla que deja todo pegajosa las calles, las veredas. Entonces yo estoy en este momento, menos que están hablando ahí, bueno, y genera toda esta problemática. Ya, entonces yo tengo claro el objetivo en el cual yo voy a hacer la intervención, y si mi objetivo, por ejemplo, es aminorar la cantidad de ruido que se produce producto del tren, yo tengo que pensar en mi objetivo y los criterios para poder elegir la especie van a estar basados en el objetivo. Por ejemplo, si el árbol crece rápido, ¿por qué está directamente relacionado con el objetivo? Porque yo quiero un árbol de crecimiento rápido. El diámetro de la copa, porque si yo estoy buscando que se produzca un biombo, por el ruido, tengo que ver el diámetro de la copa, porque tiene que acompañarme la copa. O sea, mientras más espacio cubra, mejor. Si el árbol es alergénico, por ejemplo, entonces yo ahí, por ejemplo, puedo meter un plátano, puedo meter un freno. El freno también produce alergia, pero la diferencia es que el freno la alergia la produce en junio, julio, por ahí. El plátano en septiembre. Entonces tengo que ir jugando con eso. Pero yo, por ejemplo, no podría poner ciertos criterios de evaluación si yo no tengo claro el objetivo. Dentro de esos criterios yo siempre tengo que, dentro de esta metodología, por lo que yo estuve mirando, es importante tener en cuenta que la metodología tiene que equipararse con otros árboles. Por ejemplo, yo quiero poner esta cortina, y esta cortina yo elijo el plátano, puedo elegir un quillay, y puedo elegir, no sé, un árbol grande, un eucalipto. Entonces yo evalúo las tres especies, y yo determino cuál de las tres cumple mejor los requisitos y le asigno un puntaje. Yo quizá la próxima clase podría hacer una tabla de ese tipo para que ustedes la puedan ver, pero quería explicársela para que sepan que es complejo elegir un árbol. No es fácil. Tiene que ver con la planificación urbana. Nosotros, de hecho, yo estoy convencido de que todo esto de los árboles, todo lo que tiene que ver con esta planificación de los árboles, las arborizaciones, también tiene que estar involucrado el Departamento de Obra y la Secretaría de Planificación Comunal también tiene que estar involucrada acá. Operación, todos los organismos transversales en los cuales este plan que yo le hablo de gestión tiene que elaborarse con todos los actores. ¿Por qué? Porque el árbol no necesariamente pasa por medio ambiente, sino que pasa también por emergencias, pasa por operaciones, pasa por todas las oficinas municipales que tienen competencia con el árbol. Entonces, ese es un tema importante, o sea, involucrar a todas las personas, donde todos tenemos algo que decir, y por supuesto a los vecinos. ¿Por qué? Porque las principales, por ejemplo, solicitudes que llegan acá, el 80% de solicitudes es porque el árbol está tocando los tendidos eléctricos. Entonces, ahí tenemos un problema. Y también tenemos otro problema con el árbol que respecto a que si, como les decía antes, que esto es un bien de uso público, pero lo que nosotros esperamos del árbol es un beneficio y realmente tenemos un perjuicio. Entonces nosotros no queremos que más pase eso. Nosotros queremos que los árboles, por ejemplo, todo lo que se hace, que sea participación vecinal, porque la única manera de que las personas se apropien de los árboles y entiendan que estos seres maravillosos requieren de nuestra atención. No es algo que, o sea, nosotros tratamos de que el árbol esté ahí, pero después nos olvidamos del árbol. A veces yo he visto árboles que ni siquiera nos riega nadie, y el árbol no sé, no entiendo cómo vive. Bueno, este es importantísimo, este es como un adelanto para la próxima sesión. Aquí, por ejemplo, podemos ver el cuello del árbol que les comentaba. El cuello del árbol es un órgano, ¿ya? Donde yo tengo que hacer el corte posterior unos 2 centímetros más arriba, ojalá perpendicular a la rama, ¿ya? Esto hay que verlo en terreno. Yo, si existe la posibilidad de que nos juntemos en terreno y podamos caminar por la ciudad y vamos viendo, yo creo que es lo mejor clase que puede existir. Ahí todos vamos a aprender.
más allá de ver qué especie es esta, qué especie es esta otra, es importante ver que casi todas las especies se comportan de una manera en base a, dependiendo de su arquitectura, por supuesto, pero en base a un comportamiento general. O sea, la rama, el corte siempre tiene que ir perpendicular a la dirección de la rama. Y retirado desde este cuello arrugado, esta arruga que tiene aquí, unos 2 centímetros por lo menos. ¿Por qué? Porque al yo hacer ese corte, yo no paso a llevar el cuello. Al no pasar a llevar el cuello, le doy pie para que ese cuello crezca, esa arruguita crezca y pueda sellar la herida, po, porque esa es la idea. Pues si el árbol no logra sellar la herida, el árbol está condenado a que le ingresen todos los patógenos que están en el aire. Y nosotros en este momento no los vemos, pero hay miles de esporas de hongos, por ejemplo. Hay bacterias que andan en el aire, hay larvas que andan ahí por ahí esperando para meterse a un arbolito para poder comérselo por dentro. El árbol después aparece con lo que yo les mencionaba, la purición central. Y aquí se nota mejor la arruga que en el diagrama que está acá a la mano derecha, el cuello, la arruga y el corte debe hacerse en este espacio, acá. No así, mire, no sé si logran ver el mouse, el puntero. Mucha gente hace este corte, pues dice, no, para dejarle ni un cacho, para que no quede una protuberancia, pensando que lo hacen bien. E insisto, este tema no pasa por un tema de que tú soy ignorante, tú no. Todos somos ignorantes. Antes de meterme en estos temas, yo era un ignorantísimo, pero entendí que no podía ser un ignorante si yo tenía que ver con la planificación urbana. Mi trabajo es netamente tiene que ver con la planificación urbana, por lo tanto yo no puedo hacerme el desentendido. Me gustó tanto que logré entender que estos seres vivos son maravillosos. Y con eso me quedé. Quizás a lo mejor si no hubiese sido malo para las matemáticas, a lo mejor hubiera estudiado forestal o agrónomo, pero lamentablemente estudié geografía, que me gusta la profesión, pero me gusta más el tema de los árboles, porque entiendo que la importancia que tienen. Me costó entenderla, sí, pero logré entenderla. Me gustaría igual que va a haber un espacio de preguntas, creo. Me gustaría también que pudieran realizar sus preguntas, comentarme lo que ustedes piensan y ahí sacando otros temas que también son importantísimos para este momento. No sé si hay preguntas en el chat. ¿Aló? Sí, por supuesto que sí. A mí me tocó ver un caso una vez en Quillota de una población, una villa que tenía alrededor de 80 Pitus porus, que es un árbol un poco más pequeño. Hay diferentes tipos, o sea, la gente lo confunde el mioporo con el Pitus poro, son primos, pero no son iguales. De hecho, son géneros diferentes, Bioporum y el Pitus poro. Bueno, este árbol, como les comentaba, es muy vulnerable a las intervenciones que se le hacen. Y este árbol inmediatamente comienza a generar una resina bastante pegajosa que atrae un montón de esporas de hongo, fumagina principalmente, pero me parece que hay otra, también pudrición blanca en las raíces también se le produce por el debilitamiento que se produce en la ciudad. Todo a propósito de lo que yo les comentaba de la falta de nutrición que tienen los árboles, producto de los minerales que hay en la tierra. No hay mucha materia orgánica, casi nada, diría yo. Poca agua y todo eso lo hace ser débil al árbol. Y estas plagas que se le generan a la hoja, al cuello del árbol en todas partes, atrae a la cochinilla y atrae a hay otra más que se genera, la conchuela. Y estas tres actúan de manera, empiezan a chupar la savia. Y lamentablemente estas se trasladan a los árboles que están contiguos. Y esto se va expandiendo y se transforma en una plaga. Por ejemplo, atacan los quillay y los maitenes, entonces se genera una plaga mayor. Y esto nosotros lo pudimos fotografiar, lo pudimos ver. Así que sí, efectivamente, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, yo jamás recomendaría a una persona plantar un mioporo, porque lamentablemente la gente igual lo interviene y al intervenirlo generan esta plaga y esta plaga se le traspasa a los otros árboles. Eso lo hemos visto.
Jimmy. ¿Sí? Mira, están saliendo algunas preguntas en el chat, no sé si te las puedo mencionar. Yo la estoy respondiendo, no sé si me escuchan. Ah, ya. Sí. Gabriela me pregunta, la Moni, mira, es un tema complejo y qué bueno que me hace esa pregunta. La verdad que es un tema muy complejo porque nosotros si nos enfocamos a lo que es la normativa que nosotros tenemos, nos podemos ir a la Constitución, quizás buscar el artículo 19, quizás el ambiente libre de contaminación, que es vivo. Podríamos irnos, no sé, a la ley orgánica municipalidad, donde nos indican o se establece la potestad que tiene el municipio respecto del árbol, no sé, porque va a estar administrado por el Parque y Jardines, por el Departamento de Área Verde, por obra, por paisajismo, por llámese como sea. Y otra alternativa u otra normativa que nosotros, y que yo creo que es una de las más importantes, porque ahí se establecen incluso hasta multa, que sería en este caso la ordenanza. Claro, el municipio puede llegar y extraer árboles a destajo, por decirlo de alguna forma. Incluso, no sé si acá, no estoy hablando de Villa Alemana quizá, pues, que se llegan de manera arbitraria casi. Una persona terminó sin ningún informe previo, a un árbol que quizá puede tener 60 años. La verdad que en este caso que amenazan las cañerías de gas, primero nosotros tenemos que hacer una mini excavación para corroborar si realmente está enredado la cañería de gas, porque muchas veces las personas crean una falsa alarma, que por supuesto que está toda, y en el caso que yo tenga la sospecha de que hay una raíz en una cañería, por la envergadura, por el impacto que puede producir, o sea, no es lo mismo que esté enredado en una cañería de agua, porque a lo más va a romper la cañería, pero en el caso del gas puede haber una fuga y puede haber una explosión, entonces eso es más peligroso. En estos casos nosotros actuamos en conjunto con la empresa de gas, actuamos también con el Departamento de Operaciones, actúa personal de municipio y actuamos de manera conjunta, en la cual se van haciendo trabajos donde se va analizando si realmente la cañería está enredada o no. En caso que la cañería, por lo menos aquí en Villa Alemana no me ha tocado sacar ningún árbol, bueno, no me ha tocado sacar ningún árbol. Y además tampoco, por lo menos que yo sepa, no se ha sacado ningún árbol que esté enredado en la cañería de gas. Que entiendo que, por ejemplo, en Quillota, cuando yo estuve allá, se sacaron 2 árboles, que yo recuerdo, que es por el tema del gas, por una fuga que había, donde se fueron a realizar mediciones de estos tipos de gas Valpo, parece que estaban allá, si no me equivoco, y ellos realizaron mediciones con algunos instrumentos y lograron determinar que si había una fuga, entonces ellos determinaron que el impacto que el árbol estaba produciendo ahí era muy grande, por lo tanto se tomó una decisión, pero yo no tomé la decisión, la tomó en ese caso, parece que fue el alcalde. En el caso de la extracción de los árboles, yo creo que la decisión final debe pasar por el alcalde, sí, porque es la autoridad, pero tiene que haber un respaldo de un informe. O sea, yo no puedo sacar cualquier árbol por sacarlo. O sea, tiene que haber una justificación grande, porque no es sacar un árbol de 80 años, de 50 años, incluso de 100 años. O sea, todos hemos visto lo que pasó en Valparaíso. Pero el tema es complejo. Yo creo que yo no tendría la respuesta, Gabriela, sinceramente. Quiero pensar que la mejor forma de poder intervenir estos árboles que tienen un problema con el gas sería el árbol está en la cañería del gas. Ahora, el tema de la cañería de gas es complejo. ¿Por qué? Porque nadie va a querer, para decirlo como es, quemarse por un árbol, ojo con eso, porque el árbol a lo mejor no vale nada para algunas personas, quemarse por un árbol que posiblemente genere una explosión y pueda morir alguna persona, poniéndose en el peor de los casos, por supuesto. Yo no quiero hacer la alarmista ni nada, pero yo creo que en este caso nosotros tenemos que, entre varias personas, entre varios oficinas municipales, algunos, quizás a lo mejor también a otros expertos de otros lados también, quizás del mundo privado también, para poder ver un modo en el cual se intervengan se intervengan este tipo de situaciones. Yo creo que eso sería súper importante. Pero como digo, Gabriela, no existe un modo operandi. Y aquí por lo menos no me ha tocado sacar ningún árbol. Si me hubiese tocado sacar uno, yo diría, de verdad, si no, tampoco me da miedo decir que yo corto árboles. Yo en Quillota corté 50 árboles. Pero bueno, plantamos harto y todo, pero netamente que se meritaba. Tenía que haber un mérito suficiente y un argumento poderoso para poder traerlo.
Ya como les comentaba, por ejemplo, hubo un problema con un niño, yo la verdad que estaba viendo el sufrimiento de esa familia, yo los árboles los amo, yo la verdad que incluso quiero hasta el eucalipto. La gente se ríe de mí a veces, porque tiene que ver con la planificación, o sea, yo un monocultivo, ya estamos, yo estoy en contra de eso. Lo digo abiertamente, no tengo ningún problema en decirlo. Pero el eucalipto, por ejemplo, como un individuo, para mí es majestuoso, es bello. Entonces, cortar un árbol independiente de la especie incluso, creo que tiene que militarse netamente. Y en el caso de las cañerías, la MUNI en este momento, por ejemplo, nosotros, hay varios casos pendientes, incluso hay uno acá que es un ejemplo que mandé una foto, yo aquí muestro una foto de un fresno que está en la cañería del gas, pero el árbol todavía no se corta. Esa es como más la explicación final. Aquí Marta dice, ¿se puede lograr salvar los otros y cómo? Se refiere a los liquidambres quizás. ¿Existe alguna tabla de info respecto a poda ornamental en qué fecha de crecimiento? Ya mire, aclarar las podas. Yo creo que este tema de las podas, lo más conveniente sería como, bueno, la mejor poda que es algo que es importante, que la que no se hace y todo ese tema ya, eso es verdad, sí es importante. El árbol no debe podarse, pero hay veces que sí se debe intervenir. ¿Cuándo se interviene el árbol? El árbol se puede intervenir en cualquier fecha, todo el año, pero, ojo, aquí está la salvedad, en cualquier época del año, cualquier época, en septiembre, en enero, febrero. Pero yo tengo que tomar varias cosas en cuenta, entonces ahí la situación cambia, por ejemplo, cuando el árbol es caduco o perenne, depende, es importante eso. Cuando, por ejemplo, en la época de primavera yo tengo mayor cantidad de insectos, mayor cantidad de larvas, mayor cantidad de todo, porque hay una explosión demográfica, la primavera trae la vida, como todos sabemos. Entonces, en ese caso, la poda debe ser en época donde no hay explosión demográfica de insectos, en ese caso tendría que ser otoño-invierno. Entonces, eso es importante también, porque la gente dice, ¿por qué no se podan, por qué se podan en invierno? ¿Por qué? Ojo con los árboles que son de hoja caduca, porque los árboles de hoja caduca botan sus hojas para poder, porque ellos generalmente los de hoja caduca, salvo los falsos robles o las falsas hayas, que están acá los notofagus, yo creo que los notofagus son los caducos, los bosques caducifolios. Algunos árboles en Chile son caducifolios, pero principalmente los árboles caducos son del hemisferio norte. Y eso no se puede intervenir en cualquier fecha, sobre todo cuando están tirando toda su energía en sus yemitas. En la yema del árbol, ellos traen la rama que va a estirar, las hojas, las flores, los frutos, y todo está en esa yemita. Y en un tipo, por ejemplo, en junio, o en julio, por ejemplo, donde el árbol está ocupando toda su energía para esa yema, para abastecerla con todo el alimento que necesita en un estado de latencia, y llega la planta y saca toda su ramita. Eso yo no puedo hacerlo, porque si hago eso y no sé qué clase de intervención estoy haciendo. Recuerden, si yo voy a intervenir en un árbol, tiene que quedar mejor como estaba. Si no, no. Si no, no. Así de simple. Lo que les comentaba yo aquí, para terminar hasta que yo le hablaba respecto de cómo se evalúa un árbol para poder ver cuál es la mejor especie, yo te la voy a mostrar, porque es la única manera de que la puedan comprender. A mí me pareció súper buena, súper explicativa, pero yo creo que igual tendríamos que verla. La próxima clase me comprometo, la próxima sesión me comprometo que yo voy a mostrarles esa evaluación, y va a que es una muy buena metodología para poder tomar decisiones, porque esto es para tomar decisiones. Mira, ¿sabes qué? En este espacio solo puedes poner esta especie. La verdad es que en este espacio no puedes poner ninguna especie. Así de simple. Las palmeras, bueno, la última pregunta, las palmeras tienen un crecimiento vertical. No sé si te viene así en internet, no sé si eso será. Hay otras cosas del árbol que son mitos, o sea, por ejemplo, no sé si mitos, pero por ejemplo cumplen una función, pero después la gente se queda con eso. Por ejemplo, las tazas, los tutores. El árbol no debe llevar tutor. Cuando un árbol lleva tutor es cuando un árbol es de mala calidad. Así de simple. El árbol no debe llevar tutor porque el árbol viene con un tutor del vivero. ¿Qué es lo que pasa en el vivero? Mire. ¿Qué pasa en el vivero? En el vivero yo tengo un árbol que la persona que tiene un negocio, este es un negocio de la persona, y esa persona lo que intenta hacer que el árbol crezca en altura. ¿Por qué? El árbol que es más alto vale más plata, por lo tanto es lo que le interesa. La bolsa, ¿cómo es la bolsa? La bolsa es vertical.
tiene 15 por 40, ¿cierto? Por lo tanto, lo que hace esa bolsa es decirle a la raíz, oye, no puedes crecer para el lado, por lo tanto, el árbol no proyecta copa y solo crece hacia arriba, ¿ya? Entonces, en ese caso, podríamos decir que lo que se busca desde el vivero es un árbol que lamentablemente tiene mala calidad, porque si yo saco ese tutor, el árbol se va para el lado, ¿no? Hagan la prueba. Si yo, por ejemplo, tengo un árbol con tutor del vivero y yo le saco el tutor, el árbol se va para el lado. Entonces, eso no puede pasar. ¿Cómo se ponen los tutores? Los tutores se ponen más separados, donde el árbol puede, no sé si me ven, pero puede hacer este juego, con el viento y con la gravedad. Y eso lo hace ser fuerte. Y el árbol no necesita tutor. ¿Por qué? Porque el árbol tiene que ir a la ciudad, en un ambiente donde va a pasar cualquier persona y le va a cortar una rama o algo. En ese caso, el tutor es protección, pero me basta con poner tres tutores y rodearlo con una cinta donde el árbol pueda jugar con el viento. Eso tiene que pasar. Si no pasa eso, yo creo que hay una mala planificación o un mal proceso de plantación. Ahí es importante eso. El árbol no lleva tutor. La taza cumple una función cuando el árbol es trasplantado, pero ojo, la ciudad está el suelo está compactado. Por lo tanto, si yo hago una taza, hago una poza, y esa poza me cubre la raíz. Por lo tanto, recuerden que el árbol también tiene raíces superficiales, entonces yo lo que tengo que hacer es esparcir el agua, no en la taza, sino que alrededor. Ahora, si hay taza y taza, hay, por ejemplo, lo que le llaman el alcorque de la taza, cuando la taza, yo tengo pasto, yo le hago un radio al pasto, ¿y qué es lo que hago ahí? Protejo el cambium. Lo que le hablaba adelante, cuando pasa la orilladora y le vuela la corteza y le vuela el cambium, para que eso no pase, la gente le hace taza al pasto o al corque. Ese es un caso. Pero la taza cumple una función siempre y cuando el árbol sea pequeño y esté recién plantado. ¿Por qué? Porque ahí necesita agua, pero después el árbol va a necesitar agua, pero la va a seguir buscando hacia los lados. O sea, tenemos que esperar que el sistema radicular comience a crecer. Después de ahí la taza no cumple ninguna función. Bueno, lo que dice acá Gabriela es importante también, pero aquí no tenemos que creer las críticas entre nosotros, sino que es importante aclarar estos temas. Aquí todos tenemos que ver el árbol como un ser vivo, primero, que es parte de la infraestructura de la ciudad, que se adscribe a la trama urbana, que se adscribe a las calles, a las veredas, a los parques, a las áreas verdes, es parte del inmobiliario de los servicios que presta la ciudad. Por lo tanto, ornamental, claro, ornamental es una palabra que tenemos que sacarla al lenguaje, porque más que nada el árbol ornamental a veces se malentiende también, es que ese es el tema, se malentiende porque ornamental es como jardín, como jardinear, es como es más forma, más paisajismo. El árbol es un ecosistema, y es un ecosistema por sí solo, por sí solo. O sea, el árbol, yo les comentaba que el crecimiento de los árboles es muy complejo, su sistema es muy complejo, por lo tanto es algo súper difícil, incluso para mí muy difícil de explicar. Para mí es muy difícil explicar la anatomía del árbol, o sea, el tipo de crecimiento, tiene muchos tipos de células distintos, el xilema, el floema, transporta la savia hacia arriba, transporta el agua, los nutrientes hacia las hojas, se produce la fotosíntesis, baja por el floema, y eso se distribuye, le da comida a todos los órganos del árbol. Explicar eso es súper difícil. Y la verdad que, como les decía, un sistema por sí solo, por lo tanto, el árbol es un ecosistema por sí solo. Por lo tanto, siempre el árbol tiene que verse de una manera ecológica, como ecosistema, donde le da cabida a toda la avifauna, a todos los insectos, bueno, a toda la fauna en general, a nosotros como vecinos y como también, bueno, yo conozco personas que no les gustan los árboles. Claro, por suerte son muy pocas, eso es lo mejor, pero existen. Y yo me ha tocado ir porque yo a veces tengo que revisar, me llaman, por ejemplo, tengo que ir a donde los vecinos, oiga, ¿sabe que mira este problema? Y uno llega y no encuentra ningún problema. ¿Cuál es el problema? No, es que me da mucha sombra. Y cuando yo escucho eso, yo no puedo hablar, porque si yo le digo algo a la vecina, oye, me va a acusar y me van a sumariar y me van a echar. Entonces me quedo callado. Y esas cosas se van pues siempre van a, no sé, igual como lo que una vez escuché, de un chiste. La selección, me gusta mucho el fútbol, la selección chilena, pero siempre hay alguien que no, es malo, este tipo es malo. Siempre hay alguien que como que tiene que ser, porque es la ley de la vida. Pero afortunadamente, cada vez hay más personas que valoran este tema del árbol, y cada vez se habla más de estos temas, y eso es súper bueno.
esta instancia en la que estamos en este momento es importante, así como ustedes también en su espacio, en su cotidiano, por ejemplo, ustedes, que muchas de ustedes tienen su arbolito, sus árboles propios, donde ustedes también aplican eso. Ustedes en algún momento tienen que hacerle buena formación a sus árboles para que los árboles ustedes lo guíen como ustedes quieren, en el momento adecuado. Entonces esas cosas, afortunadamente, cada vez han ido mejorando. El tema es que nosotros, si no tenemos un plan de gestión del árbol, no tenemos una Biblia, un modus operandi en el cual se hagan todas las intervenciones de los árboles. Y terminamos pagándole a una empresa, que no estoy criticando a nadie, si las cosas también hay que sacar lo bueno de eso malo. Se externaliza el servicio, se le paga a una empresa que haga lo que quiera, nadie lo fiscaliza, nadie. Porque, digámoslo, lamentablemente, la empresa actúa por cuenta propia, llegan, mutilan árboles, en realidad ese es otro problema más. Y podríamos nosotros ahorrarnos mucha plata, mucha plata. Imagínense lo que significaría para nosotros no podar los árboles. Nos ahorraríamos más de 1.500 millones de pesos, 1.500 millones de pesos, que serviría para aumentar los sueldos a las personas que ganan 250.000 pesos o 300.000 pesos. Nos ayudaría, por ejemplo, para comprar más árboles. Nos ayudaría para un montón de cosas. Yo conversaba antes con unos compañeros acá y la verdad que es importante poner los temas en la mesa, más allá de poder, no, y que pucha el municipio, que por qué tú trabajas aquí, no puedes criticarlo. Yo no critico al municipio de Villa Alemana, yo lo que critico es que no hay un plan de gestión sin nombrar a ningún alcalde, ni para atrás ni para adelante. Solo poner este tema y comenzar ya a trabajar porque es importante. Las personas que nosotros, todo lo que estoy plantando ahora, lo que estamos plantando con los vecinos en diferentes partes de la ciudad, lo que se plantó en Quillota, todo eso no es para nosotros, no es para mí, es para mis hijos, si es que, y los nietos. Porque como les comentaba, yo ahora voy para allá y me siento debajo de un arbolito acá, por ejemplo, donde estoy yo en este momento, y ese arbolito no lo planté yo, no lo plantó mi papá, lo plantó quizá un abuelo o algún viejito antiguamente, y eso nosotros lo valoramos, pero sí tenemos que continuar. Pero tampoco plantar por plantar, aquí tampoco sirve. Aquí hay que planificar la plantación, elegir la especie adecuada, el espacio adecuado y, por supuesto, tomando todas las características que tiene el árbol y la especie. Hola, ¿qué árbol cree usted que es mejor para plantar en zona urbana o cable eléctrico presente? Mira, para plantar bajo el cable primero tiene que ser un árbol de crecimiento bajo en estado adulto, ojo, porque cuando uno le dice a las personas que plantar un árbol pequeño, plantan un belloto de 30 centímetros. ¿Me entiendes? No es eso. Es cuando yo miro un espacio, yo tengo que proyectar el árbol cuando sea adulto. Aquí un quillay tengo que pensar que el quillay tiene 25 metros plantado. Esa es la actitud. Tener en cuenta que lo que yo estoy haciendo ahora va a crecer, pues yo me voy, pero alguien queda con el problema. Entonces eso es lo que no puede pasar. ¿Ya? Aquí Marta también pregunta por los mitos según la luna. Mira, todo influye acá. De hecho, la luna es súper importante dentro del proceso de formación de la Tierra. La luna es importante. Dentro del proceso de las mareas, la cantidad de humedad que se produce, la evaporación, la condensación, todo eso tiene que influir. La naturaleza es sabia, y yo creo que no necesita de nosotros para poder desenvolverse. Nosotros obstaculizamos su proceso. Por lo tanto, yo sí pienso, mira, te juro que yo no he leído respecto de la menguante porque la verdad que siempre lo encuentro igual un poco místico cuando, por ejemplo, la gente dice, no, que está la luna buena, yo estoy bien. Sí, puede ser, pero yo creo que si algo hay de eso en cuanto a la intervención que genera la luna o el sol en la naturaleza. De hecho, hay ciertas especies, por ejemplo, de cactáceas que hacen su fotosíntesis en la noche. Entonces, abren sus flores en la noche porque tienen, acuérdense lo que yo les decía el otro día, que algunas especies, o la mayor cantidad de las especies, tienen que disminuir la temperatura para poder realizar la fotosíntesis, y eso implica tener un rango de trabajo que puede ser entre 18 y 25, depende de la especie. Hay especies que resisten más, hay especies que resisten menos, pero su proceso de fotosíntesis lo hacen en cierto rango de temperatura, pero hay ciertas otras especies, como por ejemplo las cactáceas, la bromelácea y otras especies que generan su fotosíntesis en otro. Tienen un número, tienen un código M4, no me acuerdo bien, pero es bien biológico. Yo no soy tan biológico, pero es bien biológico. Y eso sí me parece, el comentario que hiciste, sí me parece atendible, sí me parece, puede ser. De verdad, no estoy seguro, pero yo creo que sí. Bueno, aquí Gabriela dice que son adornos prescindibles. Pues sí, tiene razón. Estoy totalmente de acuerdo con Gabriela porque la verdad que el ornato, aseo y ornato, paisajismo, ornato, está bien, uno no puede negarse a eso. De hecho, el árbol
hay árboles, por ejemplo, que solamente sí tienen muchas flores. El belloto, digamos el belloto. El belloto es majestuoso, no es por sus flores, es por su majestuosidad, por su presentación, por su envergadura, por su altura, por sus hojas duras, por su color, por su tronco macizo. Entonces, cada árbol tiene su particularidad, brilla por sí solo. Un magnolio, por ejemplo, un magnolio, sus flores gigantes, ¿me entiendes? No sé, pues, el algarrobo, su forma con espina imponente, con espinas grandes. Entonces, cada árbol tiene su particularidad y tiene su interés, pero eso es subjetivo. Decir ornamental es subjetividad en sí. El ecosistema es más transversal. Pero está bien, ¿no? Está bien el alcance. Plan de gestión. Sí, mire, aquí Marta, rápidamente voy a responder porque, mira, Marta comenta por el plan de gestión. Sí, esto se va, yo estoy igual hablando de más, perdónenme, estoy hablando de más, es algo que estamos conversándolo para poder hacerlo bien. Es una idea que se está llevando a cabo. Vamos a aprovechar que estamos en el tema del censo para poder tener el diagnóstico, como él decía, pero esto sí o sí tiene que ser participativo porque nosotros consideramos que los vecinos tienen que vivir, tienen que aportar en esto porque los vecinos son los que viven ahí con el árbol. O sea, partamos de esa base. O sea, yo salgo de mi casa y tengo un árbol afuera. Y mucha gente, con esto del censo, uno conversa con la gente haciendo la típico. Y yo soy bueno para conversar, pues entonces a veces me quedo conversando, no, mirando haciendo esto, un catastro, y la gente ahí, no, este árbol que tienen aquí, mira, no, ¿cómo sacarlo? Porque mira, me plantaron este árbol y yo no lo quería. Pero si yo hubiera ido a ver para donde la vecina, le hubiese dicho, vecina, ¿sabe que a usted me gustaría tener un arbolito? ¿Le gustaría apadrinar un arbolito porque usted tenga su casa y sus niños lo disfruten? Ahí cambia la cosa, porque la vecina se siente parte del proceso en el cual se eligió ese árbol. Entonces eso es importante. Por lo tanto, nosotros consideramos desde ese punto de vista tan local algo que es comunal y que va a influir en la vida de todos. Mira, sinceramente, yo en mi casa donde yo vivo en Valparaíso no tengo ni un árbol afuera. Tengo todos los árboles en el patio y todos los tengo en un tarro. Tengo 300 árboles en tarros de tineta. Tengo 300 árboles en tineta. No tengo espacio fuera de mi casa. Yo feliz hubiera tenido 20 árboles, hemos hecho cargo, 100 árboles hemos hecho cargo. Llevo 12 años regando los árboles en un tarro. Y esos árboles van saliendo para diferentes partes, en las cuales yo puedo aportar para una junta de vecinos, para lo que sea, para un jardín infantil, lo que sea. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque desde lo mando a mi corazón, con el mejor de los espíritus, en el cual esto es un tema que yo jamás vendería un árbol, por ejemplo. Nunca. Yo nunca vendería un árbol. Lo que sí, siempre me preocupo de que las personas que yo les puedo regalar un árbol grande, de 12 años, por ejemplo, tengo un coihue gigante como de 2,5 metros, podría yo estar seguro que esa persona lo va a cuidar. Y yo con eso quedo feliz. ¿Y eso por qué se los comento? Porque la verdad que hay personas que dicen, no, y sabes que yo quiero tener un árbol, pero mucha agua. Y yo les quiero decir a esas personas que, por ejemplo, si nosotros tenemos un árbol, un quillay, pensemos en un quillay. Por lo mínimo, siempre voy a decir lo mínimo, porque voy a compararlo con un liquidámbar y con un frutal. El quillay puede ocupar entre 8 y 12 litros a la semana. Si es mucho el calor, un poquito más hasta los 15, en 2 riegos, pueden ser de 6 litros cada riego a la semana. Por supuesto que para aprovechar y para ser más eficiente el riego, tengo que regar ojalá en la mañana temprano, porque es la mejor hora, o tarde en la tarde-noche. ¿Ya? Por el tema de la evaporación, por el tema que la raíz está tan caliente. La tierra está caliente y el agua se tempera un poco y le afecta un poco a las raíces. Entonces yo tengo que decirle a las personas, ¿sabes qué? Mira, esto no es pasto. El pasto tengo que regar, no sé, mira, me parece 20 litros yo tengo para regar un árbol una semana. Un liquidámbar, por lo menos, tengo que tener entre 20 y 25 litros de agua a la semana. Ya, acuérdense que yo les comenté que es un árbol que viene de Estados Unidos y allá llueve 1400 milímetros y todo el tema. Y un frutal, obviamente, que es mucho más agua. ¿Por qué? Porque el frutal tiene que tener la energía suficiente para poder generar fruta, flor y fruta. Y hay, no sé, mucha gente dice, oye, este año no brotó el árbol, porque el árbol sabía, mira, no tiene cerebro, pero parece que sí lo tiene. El árbol sabía que no iba a tener las condiciones ese año para poder desarrollarse. Entonces ahí también hay un tema, po. El árbol es sabio, o sea, lo que yo les digo, cuando uno más se mete en este tema, y las personas que se han metido harto en este tema lo saben, cuando uno se mete en este mundo, es un mundo. Cuando uno se mete en este mundo es como que es una bola de nieve, uno ya no puede parar, como que uno se va introduciendo y porque se maravilla con esto, como que uno se encanta, así tal cual. Y uno se da cuenta la importancia que tiene y después uno pasa por los lados y uno se da cuenta que lamentablemente a veces hay árboles totalmente maltratados
y que se podían haber manejado de otra forma, siempre y cuando esté el plan de gestión. Y eso lo quiero poner en la mesa. Lo vamos a conversar ahora la próxima semana cuando nosotros comencemos a ver una pequeña tabla que yo les voy a mostrar para poder elegir la mejor especie. De una tesista que no recuerdo el nombre, pero la voy a poner porque se merece todo el mérito y toda la felicitación del mundo. Y para que ustedes se den cuenta que lo complejo que es atender estos temas y lo complejo que es elegir un árbol para un lugar. Porque todo depende del objetivo que yo tenga para ese lugar. Así que 3 liquidambres que están en un espacio. ¿Qué se puede hacer un vecino para evitar que poden árboles forzosos? Mira, ojo con eso. Buena pregunta, porque por ejemplo, dentro de la ordenanza municipal, todos los municipios tienen ordenanzas diferentes, pero en la mayoría los árboles son administrados por, como bien de uso público, son administrados por el municipio. No queriendo decir que hayan otras intervenciones. Por ejemplo, Chilquinta, la NSEC 571, me acuerdo bien, la ley de la normativa eléctrica, establece que todas las podas que hagan la empresa eléctrica, los concesionarios, ojo, concesionarios eléctricos, pueden hacer intervenciones porque ellos tienen que mantener la continuidad del servicio, pero, ojo, tienen que ser coordinados con el municipio. Y eso no pasa, y yo lo digo con todas sus letras, no pasa. Nosotros en la ordenanza municipal lo estamos incorporando, pero lamentablemente no pasa. No pasa. Ahora lo tenemos incorporado, ¿por qué? Tenemos incorporado, por ejemplo, cuando la empresa que construyen la ciudad, cuando hagan la entrega de las áreas verdes y de los espacios públicos, los árboles que entregan en las calles de las villas, las nuevas villas, nosotros tenemos que recibir esa y dar un visto bueno. Ok, todo conforme. Si no pasa eso, significa que yo recibo conforme y lamentablemente me genero todos estos problemas que yo le he comentado todo el rato. Para que alguien no puede, yo me puedo poner. Yo me puedo poner, ¿por qué? Porque la intervención que está fuera de mi casa, la ordenanza municipal, como les digo, el responsable es el vecino. Por lo tanto, si ven un tipo y me va a mutilar el árbol, y si no se identifica como municipio, bueno, es que lamentablemente ese es el problema, pues el municipio son los que intervienen los árboles, pero muchas veces también lo intervienen los vecinos, entonces pero yo sí me puedo oponer, porque yo si estoy viendo que el árbol le van a hacer un mal manejo, yo puedo oponerme, porque yo soy el responsable de mantener mi fronte, entonces en base a eso yo sí puedo hacer algo. Quizá detener un poco y que me expliquen por qué van a hacerlo de esta manera. Pero lamentablemente el mal manejo es general y es algo que es como una plaga. Como que estas conductas que se hacen por parte como responsable municipal, sin aludir a ningún municipio, porque en todas las comunas donde nosotros vayamos vamos a tener esta problemática, cuando debería ser un beneficio. Lamentablemente tenemos este tema que el municipio llega y lamentablemente está estigmatizado y no debería ser así, porque el municipio debe prestar un servicio a la comunidad como servicio público y no, por ejemplo, dar dolor de cabeza en cuanto a las podas. Yo creo que el municipio gasta mucha plata, pierde mucha plata matando árboles y eso es algo que tenemos que cambiar. Y vuelvo a insistir y lo recalco y lo remato, nosotros tenemos que abrir, sincerarnos y poder decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos hechos esto mal, pero ahora vamos a hacerlo bien. ¿Y cómo? Si siempre lo he hecho mal, ¿por qué tú ahora me puedes garantizar que lo vas a hacer bien? Porque ahora vamos a hacer una estrategia, un plan, en el cual nosotros vamos a tomar a todos los actores de la sociedad, vamos a hacer trabajos comunitarios por sectores, en los cuales se va a recoger su opinión respecto del árbol, su perspectiva, su visión del árbol, y con eso nosotros vamos a trabajar. ¿Qué esperan para la ciudad? Pues si al fin y al cabo los vecinos son los que tienen que decidir lo que quieren para su comunidad. Y eso es lo que bueno, lo que va a solucionar, o lo que espero que se solucione la mayor cantidad de problemas respecto al árbol. 3 liquidambras que están en un espacio público, sus raíces rompieron el muro de una vivienda. ¿Qué se puede hacer para no terminar cortando esos árboles? Difícil la pregunta. Esos son los casos más problemáticos que existen dentro de un municipio, cuando el municipio se enfrenta a una situación en la cual la única alternativa sea trasladar el árbol. Incluso cuando el árbol rompe una muralla, el municipio como administrador de ese bien de uso público tiene que responder muchas veces, y lo ha hecho. Tiene que reparar el cerco, tiene que reparar la losa de la casa, tiene que hacerlo porque le corresponde. ¿Y por qué? Porque tiene que asumir
porque tiene que asumir que alguien falló y lamentablemente yo no puedo, no, que la empresa inmobiliaria que hizo la villa plantó ese árbol. Yo no puedo decir eso. Lo que sí, yo puedo intervenir el árbol quizá cuando el árbol es pequeño, y si yo veo que una especie, por ejemplo, tengo plantado un freno fuera de mi casa, yo puedo generar un reclamo o una solicitud a la municipalidad de poder trasladarlo cuando es pequeño, cuando no tiene tanta raíz, cuando no tiene tanto sistema radicular. Ahí es el momento. Es la única alternativa. Ya el árbol adulto, imagínense, un árbol adulto que está plantado en un espacio de 40 centímetros, ese árbol, por supuesto que la raíz está dispersa por todas partes. Entonces, imagínense extraer ese árbol. Hay personas que proponen o sugieren cortar la raíz, pero eso es fatal, porque la raíz es muy propensa al ataque de patógenos, de hongos sobre todo, pudrición blanca. Por lo tanto, no sé si me ven, pero hay veces que yo he visto que se han cortado en varias ciudades raíces de este porte, ¿ya? Estamos hablando de 20, 25 centímetros de raíz, de diámetro de raíz. Por lo tanto, eso, pero no es que pueda, produce una inestabilidad en el árbol y además estrés gigantesco que ustedes no se imaginan. Pues imagínense cortar una raíz de este porte. Y se hace, po. Entonces, claro, ¿qué es lo que uno busca? Tratar de no cortar el árbol. Pero yo creo que ahí tengo otro problema, po, que quizá a lo mejor pueda prolongarle un poco más la vida al árbol, pero lamentablemente puede el árbol caer. Puede caer, por supuesto que sí, porque ese, no solamente porque pierde estabilidad, porque le corta una patita al árbol, por decirlo de alguna forma, sino que además genero una posibilidad de que todos los agentes patógenos que están en el suelo, los hongos, la pudrición blanca y todas las pudriciones puedan atacar al árbol. Y ahí comienza a expandirse la pudrición. Entonces ese es otro problema más. Ahora, a mí, por supuesto que a mí me gusta el servicio público, a mí me gusta trabajar en el municipio, me gusta este tema, me gusta trabajar con los vecinos, me encanta, y yo creo que esta va a ser la alternativa o la posibilidad, la oportunidad que uno tenga de ver todas estas problemáticas que uno ha visto, donde muchas personas han puesto en la mesa este tema, pero no se ha hecho nada. Esperamos una ley que todos tienen la esperanza en esa ley. Yo creo que también esa ley tiene algunos pros y contras, pero yo creo que es mejor que nada. Pero ¿por qué no es que sea mejor que mejor y no mejor que nada, sino que sea lo mejor de lo mejor, que sea lo mejor que pueda existir para poder protegerlos mejor? Esta ley es importante, porque nosotros no tenemos nada. Le hablaba recién, la ordenanza municipal es casi lo único que tenemos nosotros como alcance para poder pasar multas, que no se pasan en realidad. No se pasan, ni 3 UTM, nadie paga, van para allá, no, que no tengo plata, no pagan nada. Al final este tema del árbol, o sea, alguien cortó y el daño no se puede reparar. ¿Cómo yo reparo? No sé, con 30.000 pesos, reparo un árbol que para poder tener esa ramita que se cortó tuvo que esperar 30 años. O sea, yo no puedo reparar eso. Entonces eso es importante. Yo creo que más allá de lo que yo pueda decir, yo creo que lo importante es como comenzar a cambiar el paradigma respecto de la visión que uno tiene del árbol. Y ojalá más adelante cada vez las personas que me digan, ¿saben qué? Yo lo llamé, ¿por qué me llamó señor? No, porque aquí el árbol me da mucha sombra, me tira mucha hoja, mira, me tira mucha hoja. Entonces eso no puede pasar más, o que pase, pero cada vez menos, porque eso es muy común en la ciudad. O sea, cuando uno va al vecino, oiga, vecino, aquí no aplica ninguna intervención. Oiga, pero si el año pasado vinieron y este año no han venido, ¿cómo usted me dice eso? Y convencido, o sea, yo lo que voy, convencido, yo no es que esté destruyendo al caballero o la señora, sino que ellos convencidos, entonces eso hay que cambiarlo. Pero es parte de estos temas se normalizan, o sea, que la poda de la MUNI, po, todos le tienen miedo, yo también. Y lamentablemente hay compromisos con concesión, se terceriza o se externaliza el servicio, entonces hay compromisos con ellos de contrato. Otro punto importante que se me está yendo, que es súper importante, cuando tenemos la posibilidad nosotros de influir ahí, en los contratos que se externalizan a las empresas que van a mantener el área verde, que se presentan como la A empresa, y después uno va a terreno y dejan la escoba, cuando uno, en los momentos que se construyen las bases para la licitación, cuando la empresa va a tener tantas áreas verdes, va a estar a cargo de tantos árboles, su territorio va a ser tanto, el modo de intervención debe ser de esta manera, y siempre y cuando un profesional avale esa poda o esa intervención. Ahí está nuestra oportunidad, si no tenemos ordenanza, y si no tenemos ley que nos ampare, y si no tenemos un plan.
Mientras tanto, eso es lo que nosotros sugerimos, pero nosotros no podemos intervenir ahí porque lamentablemente hay un contrato por medio y es muy complejo. Aquí en los municipios y en todos los organismos públicos nos cae la Contraloría y ustedes cumplieron esto y cumplieron esto otro. Pero créanme que yo, desde que llegué acá, no soy un superhéroe ni nada, soy muy humildemente, yo soy una persona más que quiere mucho los árboles. Lo que sí, tengo una visión diferente a muchas personas y yo quiero tratar de ponerlo en la mesa. Si alguien logra escucharme y alguien logra atenderme, sería una persona quizá a lo mejor políticamente o que tenga una injerencia mayor en el municipio, sería ideal para que ellos tomen decisiones más adecuadas y podamos nosotros, de aquí a que termine esta concesión, no sé cómo llamarla, servicio externalizado, cuando ellos terminen su contrato, el que venga para adelante, ojalá, no sé, ojalá que no venga nadie, pero si viene otra, porque nosotros deberíamos hacernos cargo de las áreas verdes, si se puede externalizar, por supuesto que en ese el trabajo nuestro va a estar antes que salga la ordenanza y antes que salga el plan de gestión, antes que eso salga, nosotros tenemos que sí o sí ingerir en la propuesta, en las bases en las cuales la licitación va a operar, porque ahí se le da todo el ámbito de cosas que ellos se pueden desenvolver. Yo creo que ahí va a estar el trabajo. Yo creo que eso es lo más importante que podemos hacer ahora ya. Una vez que se termine pero lamentablemente esto duran un año, todavía falta mucho para que terminen, entonces es un tema. Pero lo más importante que yo quiero dejarle hoy día es que el árbol es un ser vivo que requiere nuestra atención. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se pueden hacer son necesarios. O sea, por ejemplo, de la persona que quiere un arbolito para su patio y lo va a cuidar y lo va a proteger porque entiende la importancia que tiene, de la persona que quiere incluso cambiar los árboles de sus calles porque encuentran que el árbol está en composición y quieren tener árboles de mejores calidad y hacer las cosas bien. Si yo veo un olmo que está todo podrido, yo voy a ir para allá y voy a mirar el tendido eléctrico, voy a decirle, señor, ¿sabe que lo único que puede plantar acá es un wingán? Por decir algo súper, porque un wingán es crecimiento bajo, es un árbol que crece muy bajo, 4 metros, 5 metros máximo. Entonces yo le digo, saque vecina, saquemos este, pero aquí tiene que plantar un wingán, porque yo no quiero que pase lo mismo con el olmo. Entonces, eso es. Bueno, como el tiempo es corto y llegó la hora, yo me tengo que ir, pero yo igual los quiero dejarlos o sea, proponerles que ustedes me propongan a mí o que armemos algo en lo cual nosotros podamos hacer algún tipo de terreno, pues de 2 horas, en la cual todos vayamos conversando, donde todos nos vayamos interiorizando, donde nosotros podamos pescar la tijera sin cortar, por supuesto, y mostrar por qué prefiero eso que una persona lo haga mal. Ya, si va a podar, hágalo de esta forma, ¿me entiendes? O sea, decirle, mire, si va a podar, ojalá que no, pero si lo va a hacer, hágalo así, mostrar. Y esa es la idea, pues así que no sé, pues lo invito a que ustedes piensen y creen algo y me pueden decir, yo soy una persona abierto a cualquier propuesta en la cual yo considere que va a ser un aporte para todos. La idea es que esto se masifique, lo que yo quiero que esto se masifique, todas las personas que realmente quieren los árboles, porque hay personas, como les decía, que no quieren los árboles, pero las personas que queremos los árboles, tenemos que esto expandirlo. Yo creo que esa es una misión súper importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, como ese que les dije, ese señor que me dice, no, es que este año que me da mucha sombra. O que este año no vinieron a podar, que todos los años venían y ahora no vinieron. A él hay que educarlo. Sin, por supuesto, mirarlo en menos, nada que ver. Es solo decir que él, educar, y yo creo que si uno le conversa, él va a entender. Y yo le explico, le muestro esa curva que parecía que cuando se podan los árboles y por qué el árbol no se poda, porque es una herida y se mete en los... Si yo le explico eso, el caballero lo entiende, estoy seguro. Pero nadie lo hace, pues entonces esta es la pega. Así que eso. Bueno, me despido, le doy las gracias por poner su atención, por escucharme un ratito. Yo sé que yo hablo mucho, pero también quiero decirles que la idea es que yo creo que 3 sesiones es muy poco, yo a veces uno tiene que resumir y no alcanza. Pero es porque el árbol es un temazo. Pero yo les prometo que todo todo lo nuevo que pueda tener o las cosas que yo pueda compartir lo voy a hacer. Y no va a terminar acá, sino que va a seguir más adelante. Ustedes saben, nosotros estamos ubicados aquí en la Dirección de Medio Ambiente, acá en el Parque La Reserva, y el que quiera venir para acá a buscar a proponer algo, a plantear un tema, a solicitar un taller, a poder, no sé, ver cómo se puede plantar con los vecinos, sabes que queremos hacer esto, Jimmy, ¿qué tú piensas?
todas las visiones son importantes. Y ojo, para mí lo más importante, incluso que incluso que alguna profesión, para mí el recorrido, el trajín de las personas, que eso es súper importante. Las personas que trabajan en estos temas son más importantes incluso que una persona profesional en el tema, porque yo le decía, en estos temas de árbol, son agrónomos, con todo el respeto que se merecen ellos, por supuesto, con todo el respeto, como dije el otro día, que se merecen los arquitectos, que diseñan los espacios públicos, paisajistas, pero hay que tener la visión del árbol, hay que tener la visión que esto es un ser vivo y que le merece nuestro respeto. Así que con esto me despido y nos juntamos el martes, si no me equivoco, a ver, voy a consultarlo, Sí, pero la semana que... martes 27 en el mismo horario. Ya. Eso, pues, oye, y los que tienen dudas, los que tienen algún tema que plantear, me lo pueden hacer. Yo, bueno, no sé si aparece mi correo hoy, pero sí estoy toda la disposición del mundo para poder aportar lo que más pueda. Yo creo que si alguna misión tengo, aparte de tener unos hijos preciosos, es expandir este conocimiento, humildemente, por supuesto, siempre lo digo, y expandirlo y difundir para que más personas se culturicen y sepan, y yo creo y les aseguro que la visión de las personas cuando uno les comenta estos temas cambia. Desde el niño que va con una palita plantando un arbolito y que no sabe lo que está haciendo casi, hasta la persona en adulto de 97 años, por ejemplo, en Quillota, plantando arbolitos porque tiene la película más que clara. Por ahí anda un dicho que es súper importante, no me acuerdo cómo era, pero quien planta un árbol, pero ese como anillo al dedo, ese es el espíritu. Yo no importa, planto un árbol, me muero mañana, pero yo sé que ese arbolito es algo que lo va a disfrutar. Esa es la película clara. Y ese es el espíritu que debemos tener. Así que, chiquillos, muchas gracias por todo, chiquillos y chiquillas, muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Jimmy.